Revelado, la increíble verdad que transformó un negocio de $100M en un sorprendente éxito. Miguel, un ingeniero agrónomo de 45 años, camina con pesadez por las calles empedradas de San Javier, su mente cargada de preocupaciones. Los ecos de la historia familiar que ha heredado parecen burlarse de él, resonando en cada esquina de su pueblo. Las miradas de los vecinos, llenas de compasión y juicio, se sienten como piedras en su pecho. Su vida ha estado siempre ligada al café, pero ahora, la tradición que le otorga identidad amenaza con convertirse en una losa que aplastará sus sueños. La angustia lo ahoga, su empresa familiar está al borde del colapso, y las deudas son sombras que lo siguen a cada paso. El trabajo honesto siempre trae frutos, le repetía su madre en momentos de desesperación. Pero, ¿qué frutos habían cosechado hasta ahora? Miguel se siente como un diletante que ha perdido el rumbo, atormentado por el pensamiento de no poder honrar el legado de su padre. En sus noches de insomnio, la desesperanza se convierte en un monstruo que consume sus pensamientos, una tormenta sin fin. Abandonar el negocio familiar significaría renunciar no solo a su historia, sino también a la esperanza de un futuro para sus propios hijos. El dilema lo consume, interrogándole sobre qué decisiones debería tomar. ¿Debería aceptar la oferta de esa gran empresa que intentaba comprar su terreno por un precio irrisorio? ¿Dejar que un trozo de su historia, de su sangre, se convirtiera en simple mercancía? Un sudor frío le recorre la frente al pensar en la posibilidad de tirar todo por la borda. El miedo se agazapa en su interior, convirtiéndose en un nudo en su garganta. ¿Renunciar a su legado o luchar hasta el final? La elección lo abruma, y mientras las horas pasan, lo atrapa el terror a fallar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras reflexiona sobre su viaje a Colombia en busca de respuestas, siente el ardor de los recuerdos de su infancia. El reencuentro con la tierra de sus ancestros se convierte en un refugio temporal, pero los miedos nunca cesan. Las antiguas enseñanzas de don Alfredo, su mentor, lo atrapan en una encrucijada. Allí, en el calor familiar del cafetal que su abuelo plantó, descubre una variedad excepcional que podría ser su salvación. Sin embargo, la sombra de la desconfianza en sí mismo se cierne, cuestionando su habilidad para transformar ese descubrimiento en un éxito tangible. A medida que se acerca el día de su presentación a los ejecutivos de la empresa, la presión aumenta. Cada minuto se siente como una eternidad, con cada latido del corazón sincronizándose con el tiempo que se agota. El peso de su legado, su familia, su historia se convierte en un fardo insoportable. Miguel se prepara para hablar sobre su café como un arte, un tesoro que va más allá de la simple venta. Pero cuando entra a la sala, el eco de su voz se ahoga ante el murmullo de escepticismo y desdén. Y entonces, ese estruendo en el fondo de la sala. Un tumulto inesperado que lo deja paralizado. Miradas de desconcierto y murmullos confusos, y el aire se siente denso. Sus pensamientos se dispersan mientras la incertidumbre entra en juego. ¿Podrá alzar su voz y luchar por lo que ama, o se dejará arrastrar por las circunstancias que amenazan con devorar su herencia? Todo pende de un hilo en ese instante crucial. La historia de Miguel apenas comienza, pero su desenlace los tiene a todos al borde. Miguel fija su mirada en los ejecutivos. El murmullo apenas es un zumbido lejano al que trata de no prestar atención. En su mente, la presión lo sofoca como una manta pesada. Cada segundo que pasa aumenta la sensación de ser un impostor. Solo es un ingeniero agrónomo, un hombre que ha dedicado su vida al cultivo del café, pero hoy se siente como un niño frente a un auditorio lleno de maestros. En su pecho, un latido de determinación empuja a su mente hacia adelante. A medida que intenta enfocar su pensamiento, recuerda la sonrisa de su abuelo y las manos arrugadas que habían sembrado ese cafetal.
Se aferra a esos recuerdos, afilando su propósito. En su interior algo cambia, deja de pensar en la aprobación ajena y comienza a visualizar su historia, su legado en cada grano de café. Es un arte, un proceso tan sagrado como el amor que pone en sus campos. ¿Por qué no debería compartirlo? La idea primigenia de expresar su pasión comienza a tomar forma. Con un susurro de coraje, Miguel decide cambiar su enfoque. No se trata solo de una presentación, sino de una conexión. Se aclara la garganta, el aire frío del lugar le choca al respirar y comienza a hablar. Su voz resuena con una pasión inesperada que él mismo no sabía que poseía. Describe el sabor del café como un viaje a través de su familia, la tierra fértil de su infancia, los momentos vividos en el cafetal. La narrativa se teje con anécdotas que enlazan la tradición con la innovación. Sus palabras empiezan a calar sobre los rostros de los ejecutivos. Las miradas que momentos antes eran escépticas ahora parecen interesadas. Miguel siente la energía del momento transformándose, habla de la nueva variedad que descubrió en Colombia, su potencial y su significado. Cada descripción se convierte en una invitación a experimentar algo auténtico, a no solo comprar un producto, sino a adentrarse en una historia. Sin embargo, en su interior, la sombra de la duda no desaparece. ¿Está realmente listo para asumir los riesgos que vendrán? ¿Y si su propuesta no es suficiente? Es un diálogo interno que amenaza con desestabilizarlo, pero encuentra fuerza en la idea de que es su momento de tomar control de su narrativa. Cuando termina su presentación, la sala queda en silencio. Los ejecutivos intercambian miradas, y todo parece girar en un instante eterno. Miguel se siente vulnerable, al mismo tiempo emocionado y temeroso. Ha mostrado una parte de sí mismo que había mantenido oculta, exponiendo su corazón y alma. Esa vulnerabilidad, sin embargo, podría ser su mayor fortaleza. Finalmente, uno de los ejecutivos, un hombre en la cincuentena que nunca había hecho contacto visual, se le lanza a preguntar sobre la viabilidad comercial de su propuesta. Lo que debería haber sonado como un ataque se transforma en un desafío, una oportunidad para demostrar que su pasión es también su estrategia. Miguel se toma un respiro profundo y responde con claridad, trazando la conexión entre el café, la sostenibilidad y el futuro del mercado. La tensión en el aire se ha transformado. La conversación fluye y nuevos diálogos emergen. A pesar de que las dudas aún lo acechan, Miguel siente que ha logrado algo significativo. Comenzó a luchar por su legado. Pero dentro de él resuena una pregunta que lo acompaña: ¿será suficiente para salvar su familia y su futuro? El encuentro concluye y mientras se aleja de la sala, una sensación de satisfacción lo envuelve, pero es breve. Una sombra nueva atraviesa su pensamiento. ¿Y si esta conversación apenas es el inicio de un camino lleno de desafíos inesperados? Esa inquietud lo acompaña mientras se dirige hacia la salida, vaticinando lo que podría significar verdaderamente luchar por lo que ama. ¿Está maduro en sus decisiones, o las consecuencias podrían ser devastadoras? La historia de Miguel apenas empieza a girar en la incertidumbre. El aplauso retumbaba en sus oídos mientras Miguel abandonaba la sala, pero el eco de las preguntas seguía resonando en su mente. No fue solo el aprecio de los ejecutivos lo que lo inquietaba, era la fugaz sensación de que había cruzado una frontera. Mientras caminaba hacia su pequeño despacho, la humildad del lugar lo golpeó. Definido a lo largo de su vida por el amor a la tierra y por la herencia de su abuelo, Miguel había vivido en el mundo del café como quien recorre un laberinto. Había tomado decisiones que lo llevaron a ese momento, pero el verdadero reto ahora era entender que cada paso posterior requeriría coraje y estrategia. Un día después, decidió implementar cambios. Se sentó frente a su computadora, calculadora en mano, y comenzó a organizar su visión. La propuesta que había presentado no era solo una idea, era un esbozo para el futuro. Pero eso implicaba dar pasos firmes en el plano comercial, y esa no era su área de experiencia. Estudió informes de mercado, analizó tendencias y se sumergió en el análisis de costos. La mente de Miguel, en un principio envuelta en la incertidumbre, se llenaba de determinaciones. Cada número era un ladrillo, cada análisis un paso más hacia la construcción de su sueño. Integró gráficos y proyecciones, buscando no solo demostrar la viabilidad económica, sino también la pasión detrás de su trabajo.
La primera semana pasó en un abrir y cerrar de ojos, y con cada pequeño logro, crecía su confianza. Un día, al revisar un artículo sobre la sostenibilidad en el café, se dio cuenta de un aspecto que había pasado por alto: el cultivo orgánico. ¿Por qué no hacerlo también?, se preguntó. Esa idea lo llenó de energía. De repente, podría ser un pionero en su campo. La propuesta se transformaría al fusionar su amor por la tierra con prácticas responsables y rentables. Pero la realidad de los agricultores locales lo golpeó. Muchos no tendrían el recurso necesario para realizar esa transición. Una vez más, las dudas lo invadieron. Miguel enfrentaba un dilema moral. Debía decidir entre optimizar sus ganancias o construir un camino de colaboración. Reflexionando sobre su compromiso con la tradición familiar, comprendió que las decisiones tomadas reflejarían su carácter. Sería honorable ofrecer solo un producto espectacular pero ajeno a su comunidad o utilizar su éxito para forjar una red de apoyo. Consciente de que no podía hacerlo solo, Miguel comenzó a buscar aliados. Habló con expertos en cultivo orgánico, consultó a otros ingenieros agrónomos y contactó universidades locales. Fue un proceso intenso. Cada conversación traía un nuevo ángulo, un nuevo desafío. Pero esa era la esencia de su viaje. No trataba de aferrarse a sus logros, sino de abrir un camino hacia algo mayor. Estaba dispuesto a enfrentar esos retos para construir un futuro que su abuelo hubiera aprobado. Al finalizar un mes de trabajo arduo, Miguel preparó una nueva presentación. Esta vez, no solo se trataba de la viabilidad comercial, también estaba indisolublemente ligada a su raíz, a su historia. Se sentía diferente, más fuerte. Sin embargo, la incertidumbre volvió a asomarse. La próxima reunión no solo sería una exposición, sería el resultado de aunar su propia evolución profesional con su deseo genuino de marcar la diferencia. ¿Podría realmente transformar su negocio y su comunidad al mismo tiempo? La ansiedad lo invadió mientras enviaba la invitación a la reunión, sintiendo que una vez más estaba a punto de lanzar su vida al vacío. Pero en su interior una chispa de determinación brillaba, impulsándolo hacia lo desconocido. ¿Estaba preparado para la verdad que se revelaría en su próxima confrontación? La búsqueda apenas comenzaba. El día de la presentación llegó con una mezcla de adrenalina y agitación. Miguel se despertó antes del amanecer, sintiendo la presión del tiempo. En su íntimo, resonaban las palabras de su abuelo: la tierra no espera a nadie. Se recordó a sí mismo que el camino que había emprendido no era solo un viaje hacia el éxito financiero, sino una misión para honrar su legado. Al llegar a la oficina, respiró hondo. Los rostros familiares de sus colegas lo observaban, algunos con escepticismo, otros con curiosidad. Miguel se centró en su computadora, revisando su presentación una vez más. Pero más allá de los gráficos y datos sobre el mercado, había un mensaje más profundo que deseaba comunicar: la importancia de la conexión con la tierra y con la gente que cultivaba ese café. Se sentía como un mensajero, decidido a transmitir no solo cifras, sino una historia que abarcaba generaciones. El momento de la verdad llegó. Con voz firme, comenzó a exponer su visión. Explicó cómo la transición hacia el cultivo orgánico no solo beneficiaría a la empresa, sino que podría revitalizar la comunidad de cafetaleros, transformando sus prácticas y mejorando su calidad de vida. A medida que avanzaba, notó cómo el silencio reverente se apoderaba de la sala. Y aunque no faltaron las preguntas críticas sobre la rentabilidad de su propuesta, Miguel permaneció enfocado, respondiendo con detalles, hechos y cifras que había recopilado. Con cada pregunta, sentía que no solo defendía su idea, sino que desafiaba sus propias inseguridades. La conversación se volvía cada vez más profunda, y Miguel se dio cuenta de que estaba conectando sus dilemas morales con realidades comerciales a las que había estado expuesto durante años. Cada argumento era una oportunidad para mostrar que el crecimiento económico no tenía por qué ser una línea recta. Podía ser un camino curvado que también abrazara la responsabilidad social. Sin embargo, no todo era alabanza. Un ejecutivo en la reunión, conocido por su enfoque incisivo, lo confrontó. ¿Por qué deberíamos invertir en un modelo que podría llevarnos a perder ganancias a corto plazo? El negocio es un juego que se juega para ganar.
La frase se sintió como un golpe en el estómago, y Miguel, por un instante, sintió que la duda volvía a cubrirlo. Pero en lugar de ceder, se armó de valor. Las mejores raíces se nutren con más que solo agua, respondió, resonando con una confianza que no sabía que tenía. Invertir en calidad de vida es invertir en la estabilidad del futuro. Si la comunidad prospera, nuestras ganancias lo harán también. Sus palabras, cargadas de sinceridad, parecían tener un eco en el ambiente. La reunión terminó, pero la zancada hacia el futuro no se había definido. Si bien el entusiasmo de algunos colegas emergió, también lo hicieron las reservas de otros, creando una atmósfera de división. A pesar de su defensa apasionada, Miguel no podía sacudir la sensación de que tenía más enemigos que aliados. Con el estrés acumulándose, se sentó en su despacho, mirando el horizonte. Las decisiones que había tomado eran un reflejo de sí mismo, pero aún sentía que su camino hacia la transformación nunca había sido tan incierto. Al salir de la sala, recibió mensajes de apoyo, pero también de aquellos que ponían en duda su visión. Miguel, le dijo un compañero mientras caminaban juntos. Algunos no estarán contigo esta vez. Pero recuerda, esto es solo el principio. Deja que esas dudas aviven tu fuego interno. Las palabras resonaron en su mente, pero la incertidumbre persistía. Necesitaba triunfar no solo en el negocio, sino en su papel como líder para su comunidad. La balanza entre su ambición y su integridad pendía en un delicado equilibrio, y la próxima decisión podría definir su legado. Sin embargo, un nuevo desafío apareció en el horizonte, una convocatoria inesperada de un socio potencial, alguien con recursos a su disposición pero con intenciones inciertas. Miguel se sintió dividido, consciente de que podría abrirle puertas, pero también cerrarlas al comprometer sus principios. ¿Estaba listo para navegar por estas aguas turbulentas, o su próximo paso significaría comprometer su sueño? La lucha estaba lejos de acabar, y la incógnita de cuál camino tomar lo acechaba. Miguel se despertó esa mañana con un nudo en el estómago. La convocatoria del socio potencial había despertado en él un torrente de emociones contradictorias. Sabía que enfrentar esa reunión sería fundamental no solo para su carrera, sino también para el futuro que anhelaba construir. Sin embargo, ¿estarían sus valores a prueba? La ansiedad lo había acompañado durante toda la noche. Las horas parecían deslizarse lentamente, mientras hacía una y otra vez una lista mental de lo que quería decir. La lógica le decía que aceptar la propuesta podría significar un avance significativo para su visión, pero en su corazón había una voz que le advertía sobre las trampas ocultas del dinero fácil. Decidió que no podía permitir que el deseo de reconocimiento rápidamente lo desviara de su propósito. Al llegar a la oficina, el ambiente era palpable, cargado de expectativas. Su mente rumiaba, cada pensamiento como una pequeña chispa que lo empujaba más cerca de la pizarra. La clave es mantenerme fiel a mí mismo, se dijo, mientras ajustaba su collar y se preparaba para enfrentar lo inevitable. La reunión se llevaría a cabo en una sala moderna, cuyas paredes de vidrio reflejaban la ciudad vibrante, pulsante de posibilidades. Uno a uno, los miembros del consejo fueron entrando. Cuando finalmente apareció su posible socio, la sala se llenó con su imponente presencia. Era un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería, lo que generaba tanto admiración como temor. Gracias por reunirte conmigo, Miguel. He estado siguiendo tus iniciativas, empezó el socio, su sonrisa era condescendiente. La inversión que tengo en mente podría cambiar radicalmente el enfoque de tu proyecto, llevándolo a varias escalas a la vez. Las palabras fluyeron como una melodía seductora, pero Miguel no se dejaba engañar. No era la primera vez que escuchaba promesas envueltas en dudas. Mientras discutían sobre los números y las proyecciones, Miguel mantuvo firme su postura. El socio insistía en que la colaboración traería resultados inmediatos, pero en cada argumento había una sombra de advertencia. Miguel comprendió que sus necesidades no siempre se alineaban con la tradición, pero temía que aceptar esa propuesta significara perder la esencia de su visión. En un momento de clara autoconciencia, recordó las palabras de su abuelo sobre la autenticidad. Un buen líder no solo influencia, sino que respeta sus raíces, pensó. Atraído por la urgencia de la conversación, hizo una pausa. Valoro la oportunidad,
pero no puedo comprometer nuestra integridad. Crear un impacto real implica más que solo ganancias. Se trata de construir el futuro con fundamentos sólidos. Una breve pausa y el silencio en la sala se volvió pesado. Los rostros que lo rodeaban reflejaban una mezcla de sorpresa y admiración, pero también una inquietante desconfianza. Miguel, sin embargo, ya no se sentía solo. Sin pensarlo, su voz sonó clara, como si las dudas se hubieran evaporado. Estoy dispuesto a escuchar propuestas, pero mis principios son innegociables. La determinación en su mirada era palpable, y notó que esa seguridad comenzaba a calar en algunos de sus colegas. La chispa que había comenzado a encenderse en su interior se transformó en fuego. Había algo poderoso en reconocer su propio valor y en no ceder ante la presión. El socio, aunque desconcertado por la revelación, sonrió con un matiz de respeto. Interesante, veremos si eres capaz de mantener esa posición ante la adversidad, respondió, mientras se acomodaba en su silla. En ese instante, Miguel comprendió que el verdadero reto apenas comenzaba. Este no era solo un nuevo capítulo en su carrera, era un desafío personal que todo líder debía enfrentar: mantenerse fiel a sí mismo. Mientras salía de la reunión, una sensación renovada de propósito lo envolvía. Sin embargo, sabía que debía prepararse. Ese intercambio había abierto la puerta a un mundo de incertidumbres, y la próxima semana, Miguel tendría que enfrentar a aquellos que defendían el enfoque tradicional de negocio. El conflicto se profundizaba, y con él, su viaje personal hacia un liderazgo auténtico. La pregunta que resonaba en su mente era clara: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar por sus convicciones? La próxima reunión prometía ser decisiva, y la presión mental comenzaba a acumularse. Con los cimientos de su futuro tambaleándose, Miguel no podía evitar preguntarse si realmente estaba listo para este intenso enfrentamiento. La lucha por su visión, su propósito y su legado estaba a punto de convertirse en la batalla más significativa de su vida. La semana transcurrió como un torbellino, y Miguel se vio atrapado en un ciclo de preparación meticulosa que dejaba poco espacio para la distracción. Cada mañana se despertaba sintiendo la presión de la próxima reunión, que se acercaba rápidamente como una tormenta inminente. Su mente estaba ocupada en desmenuzar posibles objeciones, estrategias y las realidades ineludibles del negocio. Sin embargo, a medida que el día de la confrontación se aproximaba, también se intensificaban sus dudas sobre si su postura inquebrantable era la dirección correcta. La noche anterior a la reunión, mientras intentaba descansar, se vio sumido en pensamientos sobre cómo conciliar su ambición personal con su creciente deseo de mantener la integridad de su propuesta. Recordó a cada uno de los miembros del consejo, sus miradas, esas pequeñas expresiones que mostraban inquietud. Todos esperaban ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar. La presión se tornó como una niebla espesa, difícil de atravesar. La pregunta era simple: ¿sería capaz de defender su visión a pesar de la tensión, del escepticismo, e incluso de la oposición? Al llegar al día fatídico, una mezcla de determinación y nerviosismo lo acompañó a la oficina. Aquella sala de cristal se sentía como un campo de batalla. El mismo ambiente elegante y moderno que había recibido al socio potencial ahora parecía un escenario para la confrontación. No se limitaría a aceptar las críticas que vendrían. Tenía que estar preparado para cada argumento que se presentara en contra de su enfoque disruptivo, que desafiaba el statu quo. Cuando los miembros del consejo comenzaron a llegar, Miguel ajustó su postura. Su mente trabajaba a 1000 por hora. Cada presentación y cada dato debía ser entregado con claridad y convencimiento. Después de todo, no solo estaba defendiendo su visión, sino también creando un futuro que deseaba ardientemente. El reloj marcaba la hora y, justo a tiempo, el presidente del consejo se hizo escuchar. Hoy hemos convocado esta reunión para discutir el rumbo de nuestra empresa y la dirección que tomaremos en los próximos años, comenzó, su tono era serio. Alrededor de la mesa, el murmullo cesó mientras todos dirigían su atención a Miguel, el protagonista del día. Quiero comenzar agradeciéndoles por su tiempo y por la oportunidad de expresar mi visión, dijo Miguel, y sintió que una corriente de confianza comenzaba a recorrer su cuerpo. Cada momento de ansiedad de la semana previa se disolvió cuando se dio cuenta de que había trabajado arduamente para llegar hasta aquí.
He estado reflexionando sobre nuestra misión y la responsabilidad que tenemos de innovar. Nos encontramos en una encrucijada donde la opción más segura representa un estancamiento. Las reacciones variaron. Algunas miradas de apoyo, otras de desafío. Sin embargo, Miguel continuó, sintiendo que cada palabra resonaba en la sala más allá de los límites de su propio nerviosismo. Por eso, propongo no solo mantener nuestra integridad, sino llevar al negocio hacia nuevas alianzas y métodos de operación que podrían transformarnos en un referente dentro del sector. El primer ataque llegó de un miembro veterano del Consejo, cuya voz grave cortó la atmósfera de entusiasmo. Estás hablando de desviaciones riesgosas, Miguel. El cambio puede perder a nuestros clientes y a nuestra reputación. La respuesta fue similar a una balanza, equilibrando el riesgo y la esencia del mensaje que había propuesto. Miguel sintió que su corazón latía. No podía dejar que el miedo lo contuviera. Entiendo que el temor a lo desconocido puede ser paralizante, pero la historia nos muestra que el conformismo lleva a la estancación. Sostengo firmemente que asumir riesgos calculados puede reavivar nuestra esencia y conectar mejor con segmentos del mercado que hemos desestimado por mucho tiempo, replicó. Cada palabra que salió de su boca era un paso más hacia un terreno que siempre había querido explorar, pero que antes le había parecido inalcanzable. La discusión se encendió, con voces a favor y en contra, y vio cómo la resistencia comenzaba a desmoronarse. Pero en una esquina de la sala, pudo notar la vigilancia cautelosa del socio potencial. Un estremecimiento recorrió su espalda. ¿Realmente le apoyaría ante el Consejo, o sería solo un espectador que deseaba ver el espectáculo de su caída? A medida que la reunión avanzaba, la intensidad del debate aumentaba, impulsando a Miguel a profundizar en sus argumentos, mostrando datos y casos de éxito que sustentaban su propuesta. Pero en su mente no podía sacudirse la incertidumbre. La posibilidad de haber tomado un giro equivocado lo acechaba constantemente. Al cerrar la sesión, sintió una euforia entrelazada con el miedo. Había expuesto su visión y sus convicciones a un grupo que estaba dividido, y aunque había logrado impresionar a algunos, otros seguían recelosos. Las cosas no estaban decididas. Mientras se preparaba para salir, un pensamiento impactante le atravesó la mente. ¿Qué pasará si el próximo paso significa perder a quienes creían en su sueño? La batalla por su visión estaba lejos de terminar, y su camino hacia la auténtica realización personal se volvía más oscurecido por el desafío que había decidido abrazar. La lucha por sostener su postura ante la duda se tornaba inevitable. De repente, escuchó un murmullo tras de sí. El mismo socio que había intentado seducirlo semanas atrás se acercaba, su rostro una mezcla de interés y determinación. Miguel, dijo, mientras su mirada se posaba sobre él. Creo que esto es solo el principio. Quiero hablar contigo sobre lo que he estado considerando. Una chispa de incertidumbre ardió en su interior. El siguiente paso no solo traería nuevas propuestas, sino también nuevas revelaciones que pondrían a prueba todo lo que había defendido. Miguel sintió un nudo en el estómago al escuchar las palabras del socio. La expectativa se acumulaba entre ellos y él se encontraba en un dilema interno. ¿Debería aceptar su invitación o seguir el camino que ya había comenzado a construir? Recordó los momentos previos a la reunión, la presión de defender sus ideas frente a la resistencia del Consejo, y cómo había arriesgado tanto por perseguir su visión. Claro, hablemos, contestó, intentando mantener la voz firme. El socio lo condujo hacia una sala más privada, y el ambiente cambió drásticamente. Las paredes, decoradas con arte contemporáneo, parecían absorber la tensión del momento. Me impresionó tu valentía hoy, comenzó el socio, inyectando una confianza inicial en Miguel. Lo que propusiste toca fibras profundas en el futuro de la empresa. Sin embargo, hay más en juego de lo que tú percibes. Miguel se sintió intrigado. ¿A qué te refieres? Tu propuesta tiene potencial, pero también ha sembrado dudas. No todos están listos para dejar atrás el pasado. Lo que necesitas, más allá de argumentos sólidos, es una estrategia para lidiar con la resistencia interna. Las palabras del socio resonaban como una alerta. El desafío no solo era presentar una idea innovadora, sino generar consenso en un entorno donde el miedo al cambio prevalecía.
En ese instante, Miguel cuestionó si había considerado plenamente las dinámicas de poder que gobernaban la empresa. ¿Había sido demasiado ingenuo al pensar que su pasión sería suficiente? El deseo de transformar su visión en realidad ardía intensamente dentro de él, pero la sombra de las dudas también estaba presente. ¿Cómo lo propondrías?, inquirió, consciente de que era un momento clave en su desarrollo profesional. «Necesitas aliados», respondió el socio. «Influencers dentro del consejo. Empodera las voces que te apoyan y suaviza las de los escépticos. Prepara un plan estratégico que vincule tu propuesta a los intereses de quienes tienen miedo. Conquistarás el terreno fértil que aún hay aquí». La idea de cultivar relaciones estratégicas le pareció novedosa y aterradora a la vez. No había pensado en construir un frente dentro de la misma compañía. La visión de atraer a otros, de asegurar que su propuesta floreciera en un terreno fértil y no se marchitara entre críticas, se abrió frente a sus ojos como un nuevo camino por explorar. «¿Pero, how?», cuestionó Miguel, buscando la manera de traducir el consejo en acciones palpables. ¿Cómo puedo convencer a quienes están en su zona de confort de que tienen que actuar? Comienza poco a poco, insinuó el socio. Usa mentoría, organiza talleres. Permite que cada miembro del consejo participe en las conversaciones sobre su preocupación. Luego, en la próxima reunión, tendrás un grupo que te respalde. Miguel sintió que la información encerraba un potencial extraordinario, pero también comprendía que necesitaría un compromiso absoluto. Este nuevo enfoque implicaba autoconocimiento y una introspección más profunda. ¿Qué méritos poseía que podrían unirse a la causa? La conversación cerró un capítulo de incertidumbre y abrió otro de posibilidades. Salió de la sala decidido a estructurar una estrategia que no solo defendiera su propuesta, sino que también fortaleciera su posición como líder. No solo se trataba de vender ideas, sino de construir confianza y alianzas que garantizasen un cambio sostenible. Mientras regresaba a su oficina, un nuevo desafío se gestaba en su mente, su propia capacidad de adaptarse. El crecimiento personal que había experimentado debía ser igualado por su habilidad para conectar con otros y generar una cultura de aceptación del cambio. Estaba claro que su viaje apenas comenzaba. En los días siguientes, se dedicaría a identificar a aquellos que podrían convertirse en sus aliados. La confrontación y la defensa de su visión eran solo el inicio. De repente, la imagen de la empresa se fragmentó en su mente: oportunidades, opiniones, resistencia. Había mucho en juego y cada decisión debería estar acompañada de inteligencia emocional. Mientras reflexionaba sobre su camino, un mensaje entró en su teléfono. Era el presidente del consejo. «Miguel, necesitamos hablar sobre tus propuestas. Mi puerta está abierta. Por favor, pasa por mi oficina esta tarde». En su interior, sintió un cosquilleo de inquietud. Sabía que este encuentro podría cambiarlo todo una vez más. Consciente de lo que implicaba, Miguel preparó su mente para lo que vendría. Su vida profesional giraba hacia un nuevo precipicio, y la forma en que abordara cada interacción sería decisiva. El momento de la verdad se acercaba, y de repente, las preguntas eran más potentes que nunca. ¿Sería capaz de armar un frente unido ante la adversidad? ¿O estaba destinado a ser solo una voz solitaria en un ecosistema hostil? La intriga impregnaba el aire, y su corazón latía con fuerza mientras se dirigía a la oficina del presidente, su mente formulando una narrativa de auténtico riesgo y audacia. Miguel respiró hondo antes de abrir la puerta de la oficina del presidente. Cada paso que daba resonaba en su mente como un recordatorio de que estaba a punto de cruzar un umbral decisivo en su carrera. Las decisiones que había tomado no solo afectaban su futuro, sino también el rumbo de la empresa. Se sentó frente al presidente, un hombre conocido por su beligerancia y su enfoque rígido ante el cambio. «Gracias por venir, Miguel. He estado revisando tus propuestas, aunque no estoy completamente de acuerdo. Hay cosas que me llaman la atención», dijo el presidente, sin más preámbulos. Esa fue la conversación que Miguel había anticipado, pero que aún así le generaba una mezcla de esperanza y inquietud. Las palabras del presidente eran el gran escenario en el que podía demostrar su valor, pero también representaban una trinchera si no lograba persuadirlo de la urgencia de su propuesta.
Señor Pérez, creo firmemente que lo que propongo puede ser un cambio radical hacia el futuro de la empresa, respondió Miguel, intentando sonar seguro aunque su pulso acelerado delataba su nerviosismo. Hay cifras que demuestran que nuestros contrincantes han comenzado a innovar y si no actuamos rápido, nos quedaremos atrás en un mercado que no espera. El presidente frunció el ceño, como si las palabras que Miguel pronunció fueran densas e incomprensibles. Tu entusiasmo es contagioso, pero debes entender que no solo se trata de aceptar una propuesta, se trata de integrar un cambio en nuestra cultura organizacional. A muchos les da miedo. Te lo digo como alguien que lleva años aquí y ha visto esta resistencia una y otra vez. Las palabras del presidente revelaron una verdad que Miguel había ignorado en su fervor. La cultura organizacional era un bastión de antiguos hábitos y temores. Abordar la resistencia no sería una tarea fácil. Pero, si quería ser líder, debía enfrentarse a esas verdades con valentía y estrategia. Permítame demostrar cómo podríamos gestionarlo, sugirió Miguel, sintiendo que el impulso definitorio de su propuesta comenzaba a tomar forma. Podríamos iniciar con un piloto en el equipo de marketing, donde el cambio se podría percibir de manera más palpable. Al obtener resultados positivos, el resto se sentiría más incentivado a aceptar la transición. Interesante, el presidente se inclinó hacia adelante, señales de compromiso comenzaban a manifestarse en su cuerpo. Pero, ¿tienes el equipo necesario para llevar a cabo esta estrategia? Me preocupa que arrancar un proyecto sin los correctos apoyos pueda desviar la atención y desestabilizar lo que hemos construido. El desafío planteado por el presidente era un llamado a revisar sus recursos y estratégicamente construir un frente que pudiera sostener su propuesta. Miguel sintió la presión arremeter contra su mente, pero también la chispa de una oportunidad. Esto era lo que había aprendido del socio, construir un frente sólido, pero además gestionar adecuadamente los recursos para que todos los involucrados vieran el potencial del cambio. Aquellos que comparten mi visión están listos para involucrarse, respondió. Puedo organizar talleres cortos para ponerlos al tanto, y facilitar sesiones de feedback donde sus preocupaciones sean escuchadas. No solo queremos convencernos a nosotros mismos de que esto funciona. Necesitamos resultados tangibles que respalden el valor del cambio. Miguel se sintió inundado de una energía renovada. Uno de sus mayores talentos era su capacidad para comunicar ideas complejas de una forma sencilla y atractiva. Pocas veces el liderazgo se trataba solo de proponer, muchas veces, era convencer y empoderar a otros a unirse a la visión. Sintiéndose más seguro, continuó argumentando su enfoque hacia el presidente, quien parecía estar considerando el horizonte de posibilidades. A medida que la conversación avanzaba, Miguel no podía ignorar que cada palabra, cada argumento, estaba trazando su camino hacia una nueva identidad profesional. Su visión y su audacia comenzaban a fusionarse en una nueva narrativa, una que retaría no solo a la cultura de la empresa, sino también a su propio entendimiento de ser líder. Cuando la reunión llegó a su fin, el presidente le dio un apretón de manos firme. Hagamos lo siguiente, organiza esas sesiones y presenta un plan formal en la próxima reunión del Consejo. Quiero ver cómo planeas abordar la resistencia y qué resultados visualizas. Mientras salía de la oficina, Miguel sintió una corriente electrizante recorrer su cuerpo. Había armado un frente, pero el verdadero reto estaba por venir. La aceptación del Consejo todavía era incierta, la resistencia podría ser feroz, y la efectividad de su estrategia dependería del trabajo entre bastidores que debería llevar a cabo en los días siguientes. Al llegar a su oficina, comenzó a escribir una lista de personas clave a contactar. Reconocía que cada relación cultivar podría ser una línea más en la red de apoyo que necesitaba para validar su propuesta. Pero, entre tantas decisiones, una pregunta se asomaba inquietante en su mente. ¿Estarían sus aliados a la altura del desafío? ¿O se verían arrastrados por el miedo que dominaba la cultura de la empresa? La batalla estaba solo en su inicio y con eso, las posibilidades de éxito parecían igualmente emocionantes que aterradoras. Mientras Miguel organizaba sus ideas, un mensaje de su teléfono lo distrajo. Era un recordatorio de un taller que debía organizar. Pensar en el grupo que elegiría, las dinámicas que pondría en marcha, comenzó a ocupar su mente.
Sabía que ese taller podría ser el espacio donde surgiría la aceptación o, por el contrario, se encenderían las llamas de la resistencia. Y con eso, el eco de la pregunta seguía resonando en su interior. ¿Sería capaz de reunir las voces adecuadas antes de que la adversidad lo abrumara? Miguel se sentó en su escritorio, la pantalla de su computadora parpadeando mientras trataba de organizar sus reflexiones. La tarea era monumental y el tiempo escaso. Había que diseñar un taller que no solo informara, sino que también inspirara a su equipo a aceptar el cambio. La magnitud del reto lo asediaba, pero se sentía al borde de una nueva comprensión sobre su rol en la empresa. Lo primero que necesitaba era identificar a los defensores del cambio. ¿Aquel pequeño grupo podría ser la base sólida sobre la cual construir su estrategia? Miguel tomó un lápiz y comenzó a anotar los nombres de colegas que siempre habían mostrado disposición a innovar. En su mente, cada nombre representaba una luz de esperanza. Sin embargo, la naturaleza inhibidora del entorno organizacional lo perturbaba. Se preguntó si sus aliados estarían dispuestos a arriesgarse y abrirse a las nuevas ideas en un clima que a menudo priorizaba la estabilidad por encima de la creatividad. Listo para avanzar, Miguel decidió convocar a una reunión con los miembros que había seleccionado. No se trataba solo de compartir su propuesta, sino de establecer un espacio seguro donde pudieran expresar sus miedos y expectativas. Días después, como si estuviera orquestando una sinfonía, envió correos electrónicos que detallaban la cita. Sabía que debían construir confianza como equipo para discutir la resistencia genuina que podrían encontrar. Al llegar el día del taller, su corazón latía con fuerza. Había decorado el espacio con post-its de colores, donde los participantes podrían escribir sus inquietudes. Era un intento por simbolizar que cada voz contaba. Con un espresso en mano, se sintió como un arquitecto en un terreno en construcción. Cuando los asistentes comenzaron a entrar, Miguel notó expresiones mixtas. Algunos presentaban entusiasmo, mientras que otros llevaban la sombra del escepticismo en sus rostros. Se dio cuenta de lo complejo que sería desmantelar la resistencia del miedo. Una vez todos se sentaron, Miguel tomó la palabra. Su voz sonó más firme de lo que se sentía internamente. Gracias a todos por estar aquí. Hoy no hablamos de decisiones tomadas desde arriba, sino de cómo cada uno de nosotros puede ser parte de este cambio, comenzó. Expuso su visión, el porqué de la necesidad de innovar, pero también fue honesto sobre las dificultades esperadas. La vulnerabilidad obligó a muchos a abrirse. A medida que avanzaba, se sintió cada vez más conectado con su audiencia. Las reticencias comenzaron a disiparse cuando un compañero levantó la mano para expresar su preocupación sobre la carga del trabajo adicional que podría acarrear el cambio. En lugar de rebatirlo, Miguel aprovechó la oportunidad. Eso es válido, y es precisamente por eso que hoy necesitamos escucharlos. ¿Cómo podríamos implementar este cambio sin sobrecargar a nadie? La conversación fluía. Ideas emergían, resiliencias se fortalecían. Miguel notó que estaba encontrando algo en el que nunca había explorado antes, la habilidad de reunir perspectivas divergentes y convertirlas en un solo propósito. El diálogo hizo que la atmósfera se encendiera. Cada opinión era activamente considerada y la desconfianza, aunque ligera, empezaba a ceder ante un nuevo compromiso. Sin embargo, cuando salió del taller, la incertidumbre lo acompañó. Había logrado que las voces se unieran, pero la verdadera prueba era si esa energía se traduciría en resultados en la próxima reunión del consejo. Hacía mucho tiempo que la empresa no adoptaba un cambio significativo y el camino estaba repleto de baches. Al entrar en su oficina, el teléfono sonó. Era la secretaria del presidente, informándole que habían cambiado la fecha de la reunión del consejo a la mañana siguiente. Miguel sintió el nudo en el estómago, el tiempo se había reducido drásticamente. No solo debía preparar su presentación, sino que necesitaba consolidar el apoyo obtenido del taller en algo concreto que pudiera presentar. La presión aumentaba. Mientras revisaba sus notas, una idea se formó en su mente, un hilo que podía tejer todas las voces en una narrativa convincente. No solo iba a presentar cifras, sino que iba a dar vida a una historia. La historia de su equipo,
De las voces que antes temían al cambio y cómo juntos estaban listos para construir un futuro diferente. Aquella narrativa podría ser el catalizador que lo sacara del abismo de la duda. Al cerrar la computadora, una pregunta retumbó en su mente. ¿Sería capaz de llevar esa historia a los puntos de decisión del Consejo, o se perdería en el laberinto burocrático? La convicción chisporroteaba, mientras los momentos que definían una carrera se acercaban rápidamente. Miguel se despertó antes del amanecer, el silencio de la casa roto solo por el suave murmullo de sus pensamientos. La reunión del Consejo estaba a unas horas, a pesar de su incertidumbre. Una firme determinación había comenzado a tomar forma en su interior. Aquella mañana, él no solo se prepararía para argumentar, tenía la intención de contar una historia poderosa. La historia de cómo un grupo de personas movidas por el miedo se había transformado en un equipo dispuesto a abrazar el cambio. Al llegar a la oficina, el ambiente era tenso. Sus colegas intercambiaban miradas nerviosas, el escepticismo impregnando la sala. Sin embargo, Miguel se sentía diferente. La energía del taller seguía viva en él y se aferró a ella como un ancla. Cuando entró en la sala de reuniones, su corazón latía con fuerza. Pero esta vez el temor había sido sustituido por una sensación de propósito. Se situó frente a los miembros del consejo, sus miradas directamente enfocadas en él. Miguel respiró hondo y comenzó a hablar, a un ritmo que transmitía su pasión. Hoy no estoy aquí solo para presentar cifras, sino para compartir un viaje. El viaje de cómo juntos, a través de la colaboración y la valentía, podemos reinventar la esencia de nuestra empresa. Cada palabra que compartía se sentía más auténtica, como si la historia fluyera de su interior. Utilizó gráficos que habían surgido del taller, estadísticas que respaldaban su propuesta, pero también compartió testimonios de aquellos que habían empezado a encontrar valor en el cambio. Lo que ha sido visto como una carga se ha convertido en la base de un nuevo comienzo. La transición hacia el cultivo orgánico y la innovación no son solo decisiones comerciales, sino compromisos que cambian vidas. Las expresiones de sus colegas comenzaron a cambiar, la incredulidad se desvanecía lentamente, iluminada por la posibilidad de un futuro mejor. A medida que avanzaba, notó que algunos miembros del consejo se inclinaron hacia adelante, mostrando un interés genuino en lo que decía. Una voz en el fondo se alzó, «Pero Miguel, ¿qué pasa si no funciona?». Sin perder la compostura, respondió, «Ese es el espíritu del viaje. Sabemos que habrá desafíos, pero juntos hemos trazado un mapa hacia el éxito. La verdadera pregunta es, ¿estamos dispuestos a arriesgarnos por un futuro mejor?». Su respuesta resonó profundamente. Las miradas de sus colegas comenzaron a reflejar una nueva perspectiva, un deseo de apoyarlo en este camino de transformación. Pero no todo el mundo estaba convencido. El presidente intervino con su tono habitual, «Todavía son teorías. Necesitamos compromisos claros y resultados, no solo historias inspiradoras». «Entiendo», dijo Miguel con firmeza, «y eso es justo lo que propongo. Comenzar con un piloto en el equipo de marketing. Así, podremos evaluar nuestra impactante capacidad de cambio sin desestabilizar la estructura que tanto valoramos». Miguel sintió que, por primera vez, estaba configurando un diálogo constructivo, uno que podía dar lugar a acciones tangibles. La sala dejó de ser un campo de batalla. Las dudas se estaban desvaneciendo, y lentamente, el consejo comenzaba a ver el valor no solo en sus palabras, sino en la unión del equipo detrás de él. Cuando finalizó su presentación, un aplauso retumbó en la sala. Fue un reconocimiento que Miguel nunca habría imaginado. Pero no todo había terminado. La primera reacción calmada de algunos miembros del consejo fue seguida por otra voz que expresó sus preocupaciones. ¿Qué pasaría si, en nuestro afán por innovar, descuidamos lo que ya funciona? Aquel comentario lo tocó. Miguel se dio cuenta de que debía dar respuestas con firmeza, pero también desde la empatía. Ese es un riesgo válido, y por eso este enfoque es vital. Este no es un dilema de blanco o negro, es un equilibrio entre la innovación y la tradición. Juntos, podemos encontrar ese camino. Finalmente, el presidente se puso de pie. Aplaudo el coraje de presentar un enfoque diferente. Daremos aprobación a un proyecto piloto. Veamos cómo avanza.
La sala estalló en aplausos, un sonido que cada vez se sentía menos distante. Esa metamorfosis del escepticismo hacia un futuro compartido era la recompensa que Miguel había buscado durante tanto tiempo. Salió de la reunión con una sensación de logro que hacía tiempo no sentía. No solo había defendido su visión, había permitido que otros se unieran a su causa. Mientras caminaba hacia la salida, recordó las enseñanzas de su abuelo. No se trataba solo de cultivar café, sino de cuidar la tierra, a su gente y a su legado. Miguel no solo había conquistado a su equipo, había despertado la comunidad que había estado adormecida. A medida que la luz del sol caía sobre San Javier, Miguel se sintió en paz. Había crecido de muchas maneras, abriendo puertas a nuevas posibilidades, no solo para él, sino para todos los que lo rodeaban. La próxima etapa de su vida era aún desconocida, pero ahora estaba preparado para enfrentarla con confianza y determinación. No se trataba solo de salvar su negocio. Se trataba de construir un nuevo futuro, uno donde su familia, su legado y la tierra que amaba prosperaran juntos. En su corazón, un latido firme resonaba, había alcanzado un nuevo comienzo. Ahora, ustedes también pueden ser parte de esta historia de superación. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, su apoyo es crucial. Comenten abajo sus reacciones y teorías sobre este desenlace, y no olviden compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben lo importante que es apoyar el canal a través de estas acciones. Su participación hace la diferencia.